Sí, soy parte de la historia viviente del automovilismo ariqueño. Esto empezó por allá por los años 78, que yo llegué desde Iquique. Había llegado de Santiago el 74, a principios del 74 al norte, y por cuestiones de trabajo me vine a Arica. Resulta que, como anécdota, el presidente del Arica Autosport en ese entonces era un amigo que había sido compañero de curso en el colegio, y yo le pregunté por qué iban a hacer la Arica-Cuyarica, que era la última carrera de carretera que se corrió en Chile. Y yo le pregunté cuánto tiempo hacían en las competencias anteriores en los punteros, y me dio un tiempo, y yo me quedé pensando. Yo hacía ese tiempo casi con recorrido de gente. En las carreras, tú sabes que cierran las carreteras y se corre solo los autos de carrera. Bueno, yo hacía un poquito más, pero con tránsito. Entonces pensé que estaba bastante bien y me inscribí en la carrera. Tenía en ese entonces un Chevy Nova con motor 305 de 5.000 centímetros cúbicos, que venía con una caja especial de fábrica, venía con carburadores Holley y andaba bastante fuerte, largaba como 245 kilómetros por hora más o menos. Así que le puse jaula, le saqué peso y ahí estuvimos en la partida. Y así me inicié acá en Arica como piloto. Ya había tenido la suerte de correr años antes en Santiago y en Mendoza, incluso en Mini, en Cooper. Pero este fue mi primer auto de carrera propio. Las veces anteriores corrí con autos prestados. Creo que fue a eso de los 5 o 6 años. Yo vivía en Talca. Mis papás tenían un fundito cerca de Talca, en la localidad de Colín. Y en ese entonces el deporte que uno podía ver era el automovilismo, porque no había fútbol profesional en las provincias, no había, con excepción de Valparaíso y Viña del Mar. Todos los demás equipos eran de Santiago. Entonces la gente se volcaba a las carreteras, que no eran pavimentadas, eran todas de tierra, 4 veces al año, que eran la Arica Concepción, la Santiago Concepción Arica y la Santiago Puerto Montt Santiago. Eran las 2 carreras que pasaban en el año. Entonces era 4 veces en la ida y la vuelta que el campo se paralizaba y todos los trabajadores agrícolas salían en carretas, en caballo, en mula, en lo que fuera, a ver la pasada de las carreras. Los patrones autorizaban eso porque era un espectáculo, era el único espectáculo deportivo que se podía apreciar en ese entonces. Y ahí fue cuando yo vi pasar a los hermanos Gálvez, a Salvador Ataquile, pilotos argentinos espectaculares, a un peruano que corría por primera vez en un auto europeo que era un Citroën de esos cuadrados feos, en negros, ¿te acuerdas tú? Corría y lo hacía muy bien y andaba siempre en los puntos, andaba cuarto, quinto, andaba muy bien. Se llamaba Max Vigueras y fue un piloto peruano muy, muy famoso en Perú. Y ahí empecé. Yo llego con muchas expectativas de buen automovilismo porque los pilotos ariqueños fueron, desde que yo tenía noción, muy buenos pilotos. Recuerda tú que cuando se hacía la carrera Santiago-Lima, pasaban todos los autos acá, paraban 2 días y hacían el circuito del Morro. Entonces los 40 o 50 autos que venían en carrera estaban un día acá, hacían una carrera y después seguían al Perú. Entonces todas esas carreras yo las escuchaba por radio. En ese entonces no había televisión, ni mucho menos. Eso nació en el año 62, acuérdate, para el Mundial más o menos. Entonces todo eso yo lo escuchaba por radio y escuchaba a todos los pilotos peruanos que corrían, a los chilenos, y en ese entonces la única radio que transmitía era Radio Agricultura, con el programa de Pancho Rueda, que era un periodista deportivo famosísimo, que hacía sonar los motores entonces en sus sesiones de radio, y realmente era quien nos llevaba a los que estábamos lejos la pasión de este deporte. Así es, en la década de los 80 corrí en varias partes, corrí en Perú, corrí en la última carrera que se hizo en el circuito de Antofagasta, en Roca Roja, también la corrí, y
Y acá en Arica, en Tacna, en Moquegua, Arequipa, Hilo, en todas esas partes corríamos, hacíamos muchas competencias confraternizando con el automovilismo peruano. Y de hecho tuve la satisfacción dentro del Perú de haber sido elegido el mejor piloto extranjero que corrió durante la década de los 80. Así que fue realmente una participación larga y provechosa. Mira que siempre en Chile se ha pensado de que el automovilismo, por el hecho de ser un deporte elitista, por el asunto de las lucas que dices tú, se las pueden arreglar solos. Y no es tan así. Es decir, nosotros acá en Arica construimos 2 autódromos y nos habían quitado los 2 autódromos. Durante los años que yo llegué fue una lucha constante porque yo sabía de las carreras que se hacían en el Morro y yo preguntaba por el otro autódromo que se habían construido por allá por los 70 también, y que era una maravilla, que yo cuando volaba en avioneta por sobre el autódromo, ¿no es cierto?, y lo veía ahí intacto, y yo decía, ¿por qué nos quitaron el autódromo y no lo entregan ya que ha pasado la contingencia del gobierno militar? Se luchó mucho. Dentro de esos grandes luchadores estuvo Gino Rossi, el mismo Claudio Ringelin, que yo creo que siempre he pensado que el autódromo deberíamos nombrarlo Claudio Ringelin. Es un luchador del automovilismo, buen piloto, buen amigo. Entonces ese autódromo le ha dado parte de su vida a Claudio. Es el que está para limpiarlo, sacar los tarros después de las carreras, para tapar hoyos, para hacer cierros. Es decir, Claudio y su señora, que lo apoya mucho, han sido parte importantísima en el automovilismo ariqueño. Y creo que hay que reconocérselo. Porque antiguamente habían empresas que se ponían con plata para apoyar a ciertos pilotos que se destacaban, que tenían buenos resultados. Actualmente solo corren los pilotos bajo su bolsillo, es decir, no existe el interés de las empresas en patrocinar automovilismo. En ese entonces sí existía. Yo tuve el patrocinio de Pioneer, que me permitió correr 2 años profesionalmente, y lo digo porque me financiaban todo. Inclusive, como yo estaba corriendo 2 veces por mes, no estaba trabajando en nada más que en el automovilismo. Entonces Pioneer me permitió esa alternativa, y creo que junto con Eliseo Salazar debemos ser los únicos que hemos vivido el automovilismo en mucho tiempo, yo un poquito, pero fue una buena posibilidad que tuve y que la aproveché y me fue muy bien. Para agradecer hay demasiadas personas, varias empresas que fueron mis patrocinadores, y muchas personas que colaboraron con pequeñas grandes cosas para que yo haya logrado desarrollar mi pasión. Entonces, eso es todo.